¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Pues ahora sí vamos a entrarle a este ejemplo, en donde vamos a ir sustituyendo cada uno de esos puntos en la ecuación general. Obtendremos tres ecuaciones con tres incógnitas y pues resolvemos ese sistema. ¿Sí? Entonces, ecuación uno, ¿cómo la obtenemos? Sustituyendo el punto A en la forma general de la circunferencia. Para el punto A, la coordenada que se nos proporcionaba pues es menos 1,2, es decir, que el valor de la x es menos 1 y el valor de la y es 2. Esos valores hay que sustituirlos en las posiciones que corresponden. Ahí para que diferencien les puse un color distinto. Este es el valor de la x menos 1, valor de y 2, valor de x menos 1 y valor de y 2. Siempre van a ser cuatro posiciones en donde debamos de sustituir. Y una vez que ya sustituimos esos valores de la x y de la y, pues hay que efectuar las operaciones que se nos están indicando. En esta primera operación, menos 1 al cuadrado es igual a 1, 2 al cuadrado es 4. Esta multiplicación más d por menos 1 es menos d, más c por 2 es más 2e, y pues ya lo demás lo podemos bajar tal y como está. Una vez que ya efectuaste las operaciones, debes de tener tus incógnitas del lado izquierdo y tus números del lado derecho. En este caso las incógnitas son el menos d, el más 2e, más f. Todo esto tiene variables. Y lo único que está suelto son el 1 y más 4. Entonces, esto de acá lo sumamos, da 5, pero tras enviarlo en la parte derecha del símbolo del igual, pues se va a cambiar a menos 5. Esto lo encerramos porque lo vamos a utilizar en el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación. ¿Cómo averiguamos la ecuación número 2? Pues vamos a hacer uso del punto B. Entonces cambiamos de diapositiva. Ya tenemos la ecuación 2. Para ello vamos a usar ese punto B que ahorita les decía. Cambian los valores. El valor de la x ahora es menos 4 y el valor de la y es menos 1. Esos valores hay que acomodarlos en las cuatro posiciones. Luego vamos a hacer lo mismo. Realizar esas operaciones que se nos están indicando. Y luego pues ya lo acomodamos para encerrar esa ecuación número 2. Bien. Primera operación, menos 4 por menos 4 es 16, menos 1 por menos 1 es más 1, más d por menos 4 menos 4d, más e por menos 1 menos e, y bajamos todo lo demás. Hacemos nuevamente lo mismo, incógnitas del lado izquierdo, números del lado derecho. Esta vez la suma nos dará más 17, pero cuando lo enviemos se va a hacer menos 17. Va a cambiar su signo. Entonces ya tendríamos nuestra ecuación número 2, que ya la encerramos porque nos va a ser útil en el sistemita. Bien, ecuación 3. Pues la ecuación 3 la vamos a obtener sustituyendo o haciendo uso del punto C. El punto C tiene un valor de menos 1 en X, menos 4 en Y. Y hacemos otra vez lo mismo, esas cuatro sustituciones en la forma general, de tal manera que ahora quedarían así, esas sustituciones. Y otra vez hacemos las operaciones que se nos indican. Menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 al cuadrado es más 16, más d por menos 1 menos d, más e por menos 4 menos 4e, y lo demás lo bajamos exactamente igual. Volvemos a acomodar las incógnitas en la parte izquierda y los números en la parte derecha. Nuevamente nos da 17 en la suma, y otra vez cuando lo enviamos a la parte de la derecha del símbolo del igual, pues se le va a cambiar el signo a negativo. Entonces, esto también lo encerramos porque es nuestra tercera y última ecuación que obtendríamos para poder después entrarle a ese sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, ahora sí, ya tenemos esas tres ecuaciones. La primera la obtuvimos del punto A, la segunda del punto B y la tercera del punto C. ¿Cómo se resuelve esto? Es lo que les decía el día de ayer a manera de sugerencia. Denle un repaso
para que cuando entremos a este sistema, a la explicación, pues no estén tan desorientados o perdidos de cómo vamos a ir encontrando esos valores de las tres incógnitas. Primer paso, va a consistir en despejar la incógnita f de la ecuación más simple. La ecuación más simple va a ser aquella que tiene sus valores más pequeños. En este caso, pues es la que está en la parte de arriba, que fue la que encontramos a partir del punto A. Entonces la f vamos a despejarla de ahí. ¿Qué nos está estorbando para que quede despejada la f? Pues nos estorba el menos d y el más 2e. Entonces estos dos los enviaremos a la parte derecha del símbolo del igual. Y eso pues va a provocar un cambio de signo, ¿verdad? El d que estaba negativo ahora es positivo. No es necesario indicar el signo. El más 12 que estaba positivo ahora está negativo. Y el menos 5, como ya lo teníamos en la derecha, pues no hicimos ahí ningún movimiento. Entonces se queda así tal cual como estaba. ¿Qué haremos con este despeje? Pues vamos a sustituirlo en las otras ecuaciones. Con las otras ecuaciones me refiero a la número 2 del punto B y a la número 3 del punto C. Esto va a depender en cuál tú despejes. Como despejamos en la 1, pues entonces vamos a sustituir en la 2 y en la 3. Pero si hubiéramos despejado en alguna otra, pues sustituiríamos en las otras ecuaciones que nos sobraron. ¿Qué es lo que va a equivaler a esa sustitución? Pues que en lugar de que nosotros escribamos la f en la ecuación 2 o en la ecuación 3, vamos a colocar su equivalente. ¿Y cuál es su equivalente? Pues lo que tenemos a la derecha del igual, es decir, d menos 2e menos 5. Entonces vamos a empezar con esta, que es la ecuación que está en el medio, la número 2. Noten cómo ya no escribimos el más f, sino que colocamos su equivalente en la incógnita f, que es la d menos 2e menos 5. ¿Esto para qué? Para ya deshacernos de esa incógnita y solamente tener una ecuación con dos incógnitas. Fíjense cómo ya nomás estaríamos trabajando en este caso con la incógnita d y con la incógnita e, además de los números. Hay que hacer esas operaciones. Menos 4d más d da menos 3d. Menos e menos 2e también da menos 3e. Y con el menos 5, pues nosotros lo enviaríamos a la derecha, cambiándose el signo. Eso sería un más 5. Y al hacer esa suma, menos 17 más 5, pues nos da un resultado de menos 12. Esto lo encerramos porque nos va a servir conforme vayamos procediendo en el método. Luego, pues esta misma f que despejamos, pues ahora la sustituimos en la ecuación que está hasta el último, la del punto C. Entonces tendríamos menos d menos 4e más d menos 2e menos 5, ¿sí? Porque ya no vamos a escribir la f. Entonces me regreso. Ahí está ya esa sustitución. Por eso les puse otro color para que se notara de que eso es el equivalente de la f. Y volvemos a hacer lo mismo. El menos d más d pues se cancela. Da 0. Menos 4e menos e. Eso es menos 6. Y el menos 5 ocurre algo similar que en el caso anterior. Al enviarlo se hace positivo. Menos 17 más 5 da un resultado de menos 12. Y aquí fíjense cómo ya nomás tenemos una incógnita. Esa incógnita podemos averiguar rápidamente su valor haciendo un despeje. Menos 12 entre menos 6, eso es igual a 2. Entonces este es el valor para la incógnita e. Es igual a 2. ¿Qué haremos con ese igual a 2? Pues lo vamos a sustituir, ese valor encontrado. ¿Dónde? En la anterior ecuación, que es esta que habíamos encerrado, que ahorita les decía que nos iba a servir conforme íbamos progresando en el método. Entonces ya tenemos ese valor de e, vamos a sustituirlo, vamos a ponerlo en otra diapositiva. Y aquí ya tendríamos esa sustitución. Noten cómo ya no escribimos el menos 3e,
sino que menos 3 multiplicándose por ese valor encontrado, que es igual a 2. Y hacemos la operación. ¿Cuánto da menos 3 por 2? Menos 6, ¿no? Entonces tendríamos menos 3D menos 6 igual a menos 12. Es decir que menos 3D, tras enviar el menos 6 de forma positiva, daría menos 6. Y al hacer el despeje, D también tendría un valor de 2. También puedes averiguar que el número multiplicado por el menos 3 te da menos 6, como se te haga más sencillo. Ya tenemos valores de dos incógnitas. ¿Qué haremos con ellos? Pues sustituir esos valores encontrados de la E y de la D, donde en la primera ecuación que nosotros hicimos un despeje. Me refiero a la de la F. Entonces aquí ya vamos a colocar los valores encontrados de la E y de la D, de tal manera que nos quedarían solamente números, hacemos las operaciones y vamos a poder saber a cuánto equivale esa incógnita F. Entonces, sustitución, ya no escribimos la D, sino que colocamos su valor que es 2, menos 2 por la E, que también encontramos que su valor es 2, y bajamos el menos 5. Todo esto pues son operaciones. 2 menos 4 menos 2, y si a menos 2 le restamos 5, eso es menos 7. Por fin tenemos ya los tres resultados de las tres incógnitas. ¿Qué hacemos con esos resultados? Pues sustituirlos en la forma general, que fue de donde todo partió, de donde nos auxiliamos desde un principio para obtener ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Entonces ya sabemos a cuánto equivale la D, la E y la F. Disculpen, F es igual a menos 7. Ahí disculpen eso. Lo bueno es que no me equivoqué aquí en el resultado final, que es el que vamos a utilizar ya para comprobar en GeoGebra. Bien. Esto tiene que ser la ecuación de la circunferencia que pasa por 3 puntos. Si todo está bien, pues la circunferencia debe ser circunscrita. Ya está la comprobación acá en GeoGebra. Fíjense como aquí también si lo anoté bien, con el menos 7. Y ya está pues completamente resuelto el ejercicio. Ya que tenemos la ecuación de la circunferencia que está pasando por los 3 puntos y efectivamente circunscrita con ese triángulo. Como les había adelantado, pues es un proceso largo. Requiere pues de muchos pasos, de mucho procedimiento para averiguarlo. Pero quiero que se den cuenta que esto se puede resolver de forma independiente. Es decir, no requiere que tú hagas un plano cartesiano, ni que tampoco formes el triángulo, ni siquiera que te apoyes de la app de GeoGebra. Ahorita nomás lo hicimos para comprobar. Llegas a la solución con puro procedimiento algebraico. Entonces, hasta aquí le dejaríamos. Mañana explicamos el ejemplo 2. No me daría chance con el tiempo en el video. Cuídense mucho y hasta la próxima.